RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar comunicación de inmediato y le agradecemos, como siempre, la cordialidad con RCR, Red de Comunicación Regional, a Miguel Antezana, reconocido analista político, experto en marketing y comunicación política. Miguel, un abrazo, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación. José, buenos días, ¿cómo estás? Gusto escucharte. ¿Cómo analizas el escenario político tras ya conocidos los resultados tanto para regiones y municipios, ¿no? Partamos por el caso de Lima, ¿no? El caso ya Rafael López Aliaga es el nuevo alcalde de Lima a partir de enero de 2023, ¿no? ¿Cómo analizas que Rafael López Aliaga es el nuevo alcalde y cuál va a ser su relación con el Ejecutivo y con la propia población? Bueno, en el caso de Lima no deja de sorprender que el señor López Aliaga haya ganado la elección de la alcaldía provincial de Lima. Ciertamente porque tenía una competencia bastante reñida con Urresti y también se asomaba a los últimos días la posibilidad de que este grupo de indecisos o gente que todavía no tenía decidido el voto se migrara hacia alguno de los candidatos Forsyth o inclusive hasta la señora León, que subió bastante en los últimos días. Entonces no deja de sorprender que Aliaga haya ganado por muy poco margen. Sin embargo, yo creo que esto va a reflejar una relación un poco conflictiva, no solamente con el Poder Ejecutivo, sino también con los ciudadanos de Lima. Recordemos que apenas ha ganado con un 26% de los que fueron a votar, porque también tenemos un alto porcentaje de personas que no fueron a cumplir con este derecho ciudadano. Por lo tanto, aquí va a haber una exigencia y va a haber una fiscalización bastante marcada de toda esta gente opositora, que pudiéramos ubicarla en un 75% de los electores. Hay que tomar en cuenta también estas cifras, qué significan. Y por el lado de las relaciones con el Ejecutivo, el señor López Aliaga ya empezó frontalmente, inclusive el día domingo, algunas declaraciones que dio, que prácticamente enfrentándose con el Ejecutivo, en vez de tender puentes para ver cómo va a ser la relación, porque recordemos que el tema de vivir en diagonal en la sede institucional del Poder Ejecutivo no le quita las labores obligatorias que tiene que tener como alcalde de Lima, que tiene muchas tareas por cumplir y muchas promesas que además en campaña ofreció y que la gente lo va a estar fiscalizando y constantemente seguramente se lo va a estar sacando en cara. Esta relación que se percibe hacia adelante entre la municipalidad, encarnada por Rafael López Aliaga, y el Ejecutivo, ¿no hay un punto mínimo de acuerdo, crees tú? ¿Crees que la confrontación va a venir en ambos lados? Porque también por el lado del Ejecutivo hay voces que tienen un temperamento, si no igual, muy parecido al de Rafael López Aliaga, ¿no? El caso del presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo inteligente debería ser que dejen la confrontación de lado y que en realidad haya una competencia, pero en el lado de obras, en el lado de lo que es la gestión pública. Ese sería lo más saludable, eso sería lo más inteligente. En vez de ponerse a vociferar, en vez de ponerse a atacarse, que al final no va a llegar a nada, que demuestre el nuevo alcalde de Lima que tiene la capacidad de gestión, que tiene esa visión empresarial que tanto dijo en campaña, y que demuestre pues al Poder Ejecutivo, que precisamente tiene grandes debilidades en lo que es la gestión pública, de que él tiene mayor habilidad para eso. También hay que tomar en cuenta que una de las promesas que hizo el señor Aliaga es que él va a mantenerse los 4 años en la alcaldía, es decir, que no va a usar la alcaldía como trampolín para intentar la presidencia de la República nuevamente en el 2026. Veremos si en el camino cumple o incumple esa promesa. Sin embargo, independientemente de la decisión que tome, independiente también de la promesa de por medio, hay que ver qué cosa comienza a hacer en la gestión de Lima y cómo marca la diferencia. Y en cuanto al Ejecutivo, yo no creo que necesariamente Castillo es el que salga a confrontar con López Aliaga, sino que seguramente este abanico de voceros que tiene, porque recordemos que él designó ya más voceros independientemente a Aníbal Torres, al ministro de Trabajo, al ministro de Mincetura, al ministro de Justicia. Entonces tiene una cantidad de personas que salen a defenderlo y vamos a ver si caen en ese jueguito de dimes y diretes que, como te decía, a la larga no benefician en nada ni a Lima ni a nivel nacional a la población. En el plano nacional, ¿cómo analizas ya
el mosaico, la composición política luego de estas elecciones regionales y municipales, ¿no? Porque Yo creo que es interesante que una vez más, a nivel de lo que son las elecciones regionales y municipales, los movimientos regionales son los que tienen una mayor fuerza que los partidos políticos a nivel nacional. Y esto también es otra consecuencia de esta reforma fallida del sistema político. Esa es otra consecuencia de este sistema nacional, electoral y político que tenemos, que es obsoleto y que precisamente lo que fomenta es la fragmentación, la dispersión, y que obligadamente quiere obligar a que los partidos nacionales tengan una presencia cuando sabemos que eso es totalmente incierto. Es curioso que los partidos precisamente tradicionales no hayan figurado en una proporción mayor en lo que es la presencia a nivel de gobernaciones, a nivel de alcaldías provinciales y locales. Es también destacada el papel del gobierno, ¿no? El partido de gobierno, y digo partido de gobierno entre comillas, porque recordemos que Castillo también ya no pertenece a Perú Libre. El partido de Cerrón, creo que es propiamente decirlo de una mejor manera. El partido de Cerrón, según cifras que él ha mostrado de su cuenta, tiene 59 victorias, ¿no? Pero solamente tiene de gobiernos provinciales y locales, distritales. No hay ninguna gobernación que tenga Perú Libre que haya ganado. Y es destacado también como el centro, digamos, el eje de poder de Perú Libre, que es Junín, Huancayo y la gobernación regional, no ha tenido presencia de Perú Libre. Yo creo que es un claro rechazo a lo que significa este tipo de política y a este líder, entre comillas, de política que ha querido influir en lo que es el Poder Ejecutivo. Y llama la atención también que los dos grandes partidos que tuvieron el protagonismo, claro, protagonismo relativo, en las últimas elecciones generales, ya sea llámese Perú Libre y llámese Fuerza Popular, han sido duramente golpeados en estas elecciones. Lo que nos lleva a ver cómo se va a recomponer este escenario de partidos políticos de cara a las elecciones 2026, que falta 4 años, pero 4 años se pasan volando a nivel de política. interesante lo que tú planteas, un número significativo de movimientos regionales, pero cuando uno empieza a analizar el tema de los movimientos regionales, Miguel, se encuentra con que muchas de estas figuras o muchos de estos alcaldes o gobernadores regionales han transitado por tiendas políticas, o sea, no son tan independientes que se digan. Es que en realidad en el Perú no tenemos cultura política. No podemos hablar de que hay una constancia ideológica, no podemos decir que hay lineamientos definidos a nivel de los ciudadanos en lo que corresponde a la política. Eso no existe en el Perú. No podemos pensar como, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos una gran masa republicana, una gran masa demócrata y también una gran masa independiente, pero que de una u otra manera finalmente se pliega a una de estas dos grandes corrientes políticas. En el caso del Perú, no. En el caso del Perú, lo que simplemente tenemos son combis que se arman, ya puedan ser destartaladas o combis relativamente nuevas en la que la gente se sube para llegar al poder a cargos de elección popular. Pero no tenemos partidos políticos. Por eso decía que esta fallida reforma política, este intento de querer forzar que se formalice la política en el Perú, es absurdo porque no tenemos las bases suficientes para hacer eso. Si tú preguntas, por ejemplo, a toda la gente joven que ha ido a votar este domingo, ¿por quién votó? Ha votado por una cara, ha votado por una simpatía o por una antipatía, o simplemente ha votado porque si no le van a poner multa. Pero no hay un conocimiento profundo de qué cosa significa ir a elecciones, no hay un conocimiento de propuestas, no hay un conocimiento mucho menos de personas, y por eso hemos visto a tanto investigado que ha postulado e inclusive que han ganado puestos. El caso de este señor en Tacna que tiene prisión domiciliaria y ha ganado una elección. Y así otra serie de cosas que parecieran anecdóticas, pero que en realidad son vergonzosas a nivel de lo que es la política peruana. Tú has citado el caso de Tacna, podemos citar muchos casos más en las provincias y también en Lima. Miguel, ayer el presidente de la República estuvo en Bagua, en Amazonas, y él ha indicado que va a convocar a las nuevas autoridades electas regionales, provinciales, distritales, para conocer sus planes de trabajo y de qué manera puede trabajar con el Ejecutivo, ¿no? Y hay quienes ya empiezan a interpretar que el presidente va a tener un acercamiento en la búsqueda de respaldo político. ¿Esto se puede interpretar como un respaldo político que busca el presidente con las nuevas autoridades?
No, en absoluto. Yo creo que simplemente es un discurso, digamos que tradicional, un discurso esperado de cualquier presidente de la República. Sin embargo, muchas veces esto queda simplemente en un mensaje protocolar con las nuevas autoridades. Y digo mensaje protocolar porque ya Castillo tiene un año en el poder y las relaciones que ha tenido con los gobiernos regionales, con los gobiernos provinciales y distritales, ha sido pues pobre. De hecho, Castillo solamente ha utilizado los consejos de ministros descentralizados para trasladar su portátil a estas ciudades y tratar ahí sí de ganar un respaldo de la gente a donde ha ido este Consejo de Ministros. Sin embargo, lo que único que ha generado es un gasto tremendo, pero no ha generado soluciones, no ha generado cambios. Y si eso no ha sucedido con las autoridades salientes de gobiernos regionales, provinciales, distritales, mucho menos va a suceder con las nuevas autoridades cuando ya se anticipa que va a haber una confrontación con el gobierno central. A las nuevas autoridades no les conviene plegarse a un gobierno tan desgastado con apenas un año de gestión, no les interesa subirse a este apoyo de Castillo cuando tiene una aprobación tan baja. Al contrario, lo que ellos van a intentar hacer es por su lado obras, es a tener un discurso completamente diferente al Ejecutivo. De hecho, seguramente va a ser un discurso de solicitud de recursos, de reclamo, pero no les conviene en absoluto subirse a esta tarima con Pedro Castillo. Lo que Pedro Castillo lo que quiere hacer es eso, ¿no? Tratar de ganar apoyos, pero no lo va a tener en absoluto. Si no lo ha hecho, no lo ha podido tener en un año con autoridades salientes, mucho menos lo va a tener con nuevas, sabiendo el gran desgaste que tiene a nivel político. Tú mencionabas hace unos instantes las autoridades electas que tienen presuntos hechos de corrupción, están en investigación, tienen procesos en curso. ¿Qué ocurre? ¿Que la corrupción ya no nos sorprende a los peruanos, Miguel? Yo creo que hay una frase que hace muchos años la dije, y no quiero ser profeta del desastre, pero yo decía que la corrupción se ha institucionalizado en el Perú. La tenemos a todo nivel. Y por eso, por haberse institucionalizado, es que no nos sorprende. Sí, yo creo que eso es así. Es más, como te decía, lamentablemente casi que lo vemos anecdóticamente, que tengamos a delincuentes o a prontuariados o a sospechosos de haber cometido delitos siendo candidatos o inclusive llegando al poder. Y esto también es parte otra vez de este sistema político que está totalmente desfasado, un sistema político que no prevé en realidad toda esta serie de blindajes para que no entren a la política este tipo de personas. Porque no deberían siquiera ser postulantes, no deberían ni siquiera ser candidatos. Pero para hacer esta reforma a nivel electoral, necesitamos que entonces en el Congreso se discutan estas leyes. Y en el Congreso esta gente tampoco quiere hacer este tipo de reformas porque también no les conviene. Entonces estamos en el famoso círculo vicioso de la reforma política, pero que los encargados son precisamente los políticos tradicionales. Esta situación es peligrosa, pareciera que pasa sin desapercibida, pero cuidado que puede estar siendo una olla de presión que en algún momento la gente pues comience a tomar medidas, porque no podemos convivir con la corrupción, no podemos convivir con la delincuencia institucionalizada y mucho menos con personas que no reúnen el perfil o que después tengamos que vacarlas o sacarlas por escándalos o por acusaciones fiscales. Esto yo creo que debería terminar en un momento porque si no, finalmente todos somos los perjudicados. Tocaste el tema de Ejecutivo-Congreso. ¿La situación se va a mantener igual? Un Congreso en realidad gana tiempo, deja pasar muchas cosas, no ejerce un control político, una fiscalización. ¿Vamos a tener el Congreso así hasta el 2026 y un Ejecutivo que le conviene confrontar con el Congreso? Yo creo que va a ser un Congreso que le conviene precisamente que se vea que está tratando de pechar al Ejecutivo, pero que en la práctica tampoco le conviene que se vayan ellos, porque recuerda que si en el caso de lograrse elecciones para presidente, la gente tiene instalado un mensaje del que se vayan todos, y ese que se vayan todos al Congreso no le gusta, no le conviene. Por lo tanto, aquí yo creo que hay un tira y encoge en el que no necesariamente va a salir victorioso ninguno de los dos. En la medida que el Congreso quiera mantenerse hasta 2026,
va a tener que estirar el mandato de Castillo hasta 2026. El quiebre que pueda suceder para que esto se cambie debería ser quizás el descubrimiento o la presentación de pruebas contundentes para que obligue al Congreso a dar una acusación constitucional contra Castillo o inclusive intentar una vacancia, pero con fuerzas, con cosas contundentes que lo lleven a la vacancia. Pero insisto, dentro de los planes del Congreso no está solamente vacar a Castillo, está también inhabilitar a Dina Boluarte para que ella no asuma la presidencia y hacerse el presidente del Congreso de la presidencia de la República transitoriamente. Y de nuevo digo, en ese escenario la gente va a querer elecciones generales, y cuando digo generales es también el Congreso. Y como no le conviene, entonces volvemos otra vez al inicio de la historia. Yo creo que esta cantaleta, este ciclo, se va a ir repitiendo constantemente, insisto, hasta que aparezca algo contundente que obligue a que el Congreso tome medidas en contra del Ejecutivo. El discurso del presidente engarza actualmente. El presidente habla mucho del tema de corrupción. Yo tengo las manos limpias, pero cuando uno mira las encuestas, Miguel, refleja que un sector importante de la población cree que es un gobierno que está implicado presuntamente en hechos de corrupción. Exactamente. Ese discurso de manos limpias, de victimización, solamente se lo cree la gente que aún cree en Castillo. Y es gente generalmente desinformada, es gente generalmente, pues, digamos, hasta fanática de Castillo o de la tendencia que él representa. Pero las personas que están medianamente informadas, que saben por qué se está acusando a Castillo, por qué los programas de investigación periodística están constantemente tras lo que ha hecho Castillo o la familia, precisamente no creen en lo que él dice. Entonces, este discurso es solamente focalizado a muy pocas personas, a ese 20 y pico % que revelan las encuestas, y es un 20 y pico %, como te digo, que tiene como característica que no necesariamente sabe todo lo que está pasando. Entonces, es un discurso vacío, es un discurso que además no le sirve en absoluto para lo que es la gestión pública, porque independientemente de lo que diga aquí o lo que diga allá, lo que los ciudadanos estamos esperando es que el Ejecutivo actúe, es que el Ejecutivo precisamente haga obras, que gestione todo el aparato estatal que para eso fue elegido. Y tenemos un año y pico, de un poco más de meses, en la que estamos simplemente en piloto automático, en el que las cosas se están moviendo porque, en fin, tenemos un 80% de informalidad, de gente que tiene que trabajar y que mueve la economía independientemente que el Estado haga o no haga cosas. Eso es lo que no se está viendo y eso es lo que le está precisamente, pareciera que absorto, distante de esa realidad que vive el país. Muy bien, Miguel, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.